Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... 18 horas 23 minutos de este momento hacemos contacto con el doctor Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, para hablar sobre esta nueva acción judicial en contra de los vocales del Consejo de Administración Legislativa. Doctor Salazar, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, estimado Fausto. Buenas tardes a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Gracias, doctor Salazar. Por responder lo que usted quiera, mi estimado Fausto. Gracias, doctor Salazar. La duda que ha girado ya en torno a estas últimas acciones es si es que no hay ya de frente una intromisión por parte de la justicia en los temas legislativos, toda vez que se ha advertido por parte incluso de varios juristas que se está haciendo abuso de los recursos legales para frenar y postergar lo que se decía, esta inminente salida de Guadalupe Llori de la presidencia. Mi estimado Fausto, bajo ningún concepto se puede hablar de intromisión de la función judicial. Primero, porque es materia de orden constitucional. Y segundo, porque no es un abuso del derecho, más bien es el uso de una herramienta constitucional y que está dentro de nuestra legislación ecuatoriana con una persona, que en este caso la presidenta Guadalupe Llori, en esa calidad, ha solicitado que un juez constitucional, y eso hay que tomarlo muy en cuenta, mi estimado Fausto, constitucional, resuelva, obviamente revise el pedido de acción de protección. No se puede hablar de intromisión de la justicia bajo ningún concepto. Esta figura, estas herramientas constitucionales han sido utilizadas en diferentes instituciones y dentro de la misma asamblea en los diferentes periodos legislativos. Así que bajo ningún criterio se podría hablar de intromisión de la justicia. Simplemente lo que ha hecho la presidenta Guadalupe Llori es hacer uso de una herramienta constitucional que está prevista justamente en la Carta Magna de Montecristi de 2008. No obstante, lo que está ocurriendo ya en la práctica es que la Asamblea no avance en el tratamiento de leyes, en el tratamiento de algunos proyectos, no avance en algunos pendientes que tiene respecto de, por ejemplo, la creación de la Comisión de Evaluación, algunos temas también de juicios políticos. Estas dilatorias, estos recursos interpuestos por la presidenta Guadalupe Llori, lo que hacen es dilatar un proceso que ya necesita atención. Me permito diferir con su criterio, mi estimado Fausto. Primero hay que comprender de que la Asamblea Nacional tiene diferentes órganos y sus diferentes instancias, como son el Pleno, la Presidencia, el Consejo de Administración Legislativa, las comisiones permanentes, la Secretaría General y las demás dependencias de la Asamblea Nacional, están trabajando. Básicamente lo que usted refiere es en la instancia del Pleno. Pero hay que considerar que para esas instancias obviamente hay que procedimientos jurídicos que hay que cumplir, más allá de los asuntos de orden político. Y en este caso puntual, el hecho de que se haya puesto una acción de protección no limita de ninguna manera las acciones del Pleno. Simplemente lo que está haciendo la presidenta de la Asamblea Nacional es acudir a una herramienta constitucional por cuanto, a su parecer, a su criterio, definitivamente más bien son otros sectores políticos los que no dejan trabajar. Porque si se dedicaran a trabajar no habría ningún inconveniente, no se tendría que acudir a este tipo de herramientas constitucionales y más bien la idea es que políticamente, usted mejor que yo tiene más experiencia en el tema político, es cuestión de que los partidos políticos se pongan de acuerdo y continúen su trabajo. Pero no se puede decir que la Asamblea está parada, bajo ningún concepto. Ahora, esta segunda acción de protección se da justo cuando, según decía Bruno Segovia, que fue legislador antes de Pachacuti y ahora es independiente, anunciaba ya una investigación en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿No es demasiada coincidencia esto? ¿Perdón? No sé si me escucha ahí. Esta acción de protección se da justo en momentos en el que el asambleísta Bruno Segovia anunciaba un proceso de investigación en contra de Guadalupe Llori por presunta gestión de cargos públicos. ¿Esto no es demasiada coincidencia? No tiene nada que ver, mi estimado Fausto. La acción de protección es un mecanismo constitucional. La denuncia a la que usted se refiere, que entiendo está por presentar o presentó, no lo sé todavía, no lo he visto documentalmente, el asambleísta Bruno Vino, se responde a justicia ordinaria. Y obviamente lo que alega el asambleísta tiene que ser probado ante la justicia ordinaria. Esto no tiene nada que ver absolutamente. Más bien, esta acción de protección presentada por la presidenta Guadalupe Llori tiene relación con las actuaciones violatorias de derechos constitucionales que se dieron en las sesiones del Consejo de Administración Legislativa el miércoles 6 de abril y el día lunes 11 de abril. No se puede imaginar, mi estimado Fausto, o más bien imagínese lo que es de que durante la sesión del día miércoles 6 de abril, cuando decurría el plazo de 3 días para que conozca, tramite y resuelva lo que esté a su atribución y competencia a la presidenta de la Asamblea Nacional,
con un cambio del orden del día, usurpó las funciones supuestamente y posiblemente los miembros del Consejo de Administración Legislativa. ¿Cómo podía el CAL conocer un tema que estaba en competencia de la presidencia y por eso no pudieron resolver nada en ese día y postergaron con una reinstalación para el día lunes 11 de abril, donde tomaron una decisión totalmente violatoria de todo debido proceso y seguridad jurídica, con una denuncia presentada por el asambleísta Esteban Torres, que firma como Luis Esteban Torres Torres y reconoce su firma como Luis Esteban Torres Cobo? O sea, a simple vista se puede tomar en consideración de que no se trataba de la misma persona, y situaciones de este orden anómalos que obviamente determinan una nulidad del proceso, el procedimiento y la violación a la seguridad jurídica, es lo que ha demandado la presidenta Guadalupe Llori ante los jueces constitucionales, que nada tiene que ver con un asunto de una denuncia que entiendo de orden penal presentaría el asambleísta Bruno Vinuesa. No se intenta con esto, con estas acciones, no está la presidenta aferrándose al cargo, porque ya desde varias bancadas se ha hablado de esta posible destitución, de un proceso de evaluación, no solo a ella, sino a los miembros del CAL. Ya son algunos intentos que yo creo que la opinión pública también está clara en que hay intentos por aferrarse al cargo. Yo no diría que se aferra al cargo la presidenta Guadalupe Llori. Hay que tomar en cuenta, mi estimado Fausto, que está decurriendo su periodo de administración legislativa al cual fue elegida. Si estuviéramos hablando de tiempos adicionales, prórrogas o algún tipo de situación que alargue la situación de la presidencia dentro justamente de la presidencia de la Asamblea Nacional, podríamos decir que se aferra a un cargo. Está cumpliendo su periodo normal. No veo por qué se habla de esa situación. Más bien la pregunta no será que otros actores políticos están, no sé, por utilizar un término, desesperados en que salga la presidenta Guadalupe Llori. Más bien esa pregunta deberían hacerse. ¿Qué esperan ustedes con esta acción? ¿O qué espera la presidenta? ¿Qué espera la presidenta con esta nueva acción? ¿Qué espera respecto de los vocales del CAL? Simplemente de que la presidenta lo ha dicho en varias ocasiones. Ella no se aferra a ningún cargo. Lo único que pide es que se respete la Constitución, la ley, el debido proceso y la seguridad jurídica, situación que no ha ocurrido hasta el momento. Se ha emitido un informe del procurador, no se ha observado. Se emitieron unas medidas cautelares, recién ahí pararon. Se va al Consejo de Administración Legislativa y ahora violan todo el procedimiento. Se meten, discúlpenme la expresión, dentro de las competencias de la presidenta de la Asamblea cuando no les correspondía. Entonces lo único que pide la presidenta con estas acciones constitucionales es que los asambleístas que requieren no hacer un proceso de evaluación, mi estimado Fausto, porque eso no existe en la ley. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana es la única que rige para el tema de evaluaciones de los asambleístas frente al Consejo de Participación Ciudadana. Hay un error terrible, craso de las personas que hablan de evaluación. Aquí lo que se quiere es prácticamente un proceso, digámoslo así, viciado para destituir a la presidenta de la Asamblea Nacional. Y eso la presidenta lo ha dicho. Cualquier acto político o decisión política debe estar enmarcada en la Constitución y la ley. Y más aún, mi estimado Fausto, en la casa de la ley y de la democracia. Y previo a estas acciones judiciales, ya se le ha dicho y se le ha acusado a la presidenta Guadalupe Llori de incumplimiento de funciones. Esta fue precisamente una de las acusaciones que usted hace mención de Esteban Torres. ¿Cómo va a responder más adelante? ¿Cómo va a responder a la ciudadanía, a la gente, a la opinión pública en general sobre estas acusaciones? Es grave que ya a nivel de la presidencia de la Asamblea Nacional se le observe o se le cuestione por incumplimiento de funciones. Ya hay una asamblea que, bueno, usted me dice que no, pero que está estancada en varios procesos. Van si no me equivoco, más de 50 días con total inacción, más allá de las comisiones. A ver, vuelvo a repetir, la Asamblea no está en inacción. Usted vio que inclusive la semana pasada el Pleno sesionó normalmente, inclusive se dio paso a proyectos de ley importantes como el de proyecto de seguridad pública, también el proyecto de la ley de introducción al embarazo y otros que estaban justamente en la línea de seguimiento, conocimiento, tratamiento y resolución del Pleno de la Asamblea Nacional. Obviamente la presidenta ya en esa instancia, si fuese ese el caso, va a defender sus posibles incumplimientos, pero hay que tomar en cuenta, por ejemplo, solo por matizar uno, yo lo veo desde el punto de vista jurídico y eso hay que entenderlo bien, no desde el punto de vista político. Justamente como coordinador general jurídico de la Asamblea Nacional, a mí lo que me compete y me corresponde es velar de que el procedimiento y la ley se cumpla. En ese contexto, lo que podría decirle, por ejemplo, de la denuncia del asambleísta Esteban Torres, él dice que no se le ha dado paso a una apelación. Estimado Fausto, para que haya paso a una apelación debía haber solicitado la palabra o estar en uso de la palabra dentro del debate.
y lo que hizo el asambleísta Esteban Torres es alzar la mano en el momento de esa sesión nefasta donde se apagó la luz, y recordará que todo el mundo gritaba, muchos de los señores asambleístas alzaron la mano pidiendo apelación, y ese no es el procedimiento parlamentario, mi estimado Fausto. Así que hay cosas que obviamente entenderé yo que la presidenta en su momento defenderá su posición. Así que incumplimientos desde el punto de vista jurídico que me corresponde, yo no los vería así. ¿Qué podría pasar ya para este martes 19 de abril, que está convocada para el Pleno y se reinstalará la sesión 766, suspendida el pasado 24 de febrero? ¿Podrá haber nuevos tropiezos, nuevas suspensiones? Yo considero que no, mi estimado Fausto, porque se trata de una continuación de sesión donde no caben cambios del orden del día y simplemente son reinstalaciones de puntos que quedaron suspendidos. Entonces, desde el punto de vista eminentemente jurídico, no debería pasar nada. Obviamente, el tema político no me compete y sobre esa base no podría formular criterio alguno. Parece que la presidenta de la Asamblea no está del todo de acuerdo, o al menos no va a estar de acuerdo de aquí en más en la creación de una comisión, en la evaluación a los miembros del CAL, en la evaluación a su gestión como tal. ¿No creen necesaria esa evaluación? Vuelvo a repetirle, mi estimado Fausto, la presidenta de la Asamblea lo único que pide es que básicamente, si es que se le quiere de alguna manera revisar los posibles incumplimientos a los que se refieren algunos sectores políticos, que se lo haga dentro del debido proceso y seguridad jurídica. Nada más, es lo único que pide la presidenta, no es cuestión de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Los señores asambleístas conocen mejor que yo la ley, y ellos saben que deben sujetarse a sus procedimientos. Y si no lo hacen, obviamente la presidenta tiene todos los derechos del mundo para defender su posición. ¿Creen ustedes que Virgilio Saquicela está detrás de la presidencia? No le podría decir, no puedo contestar por el primer vicepresidente Saquicela, pero lo que sí le puedo decir es que lamentablemente han violentado el debido proceso y no se ha respetado ninguno de los parámetros dispuestos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para llegar a esta instancia en la cual se calificó una denuncia de una manera totalmente viciada. Bueno, será sin duda determinante lo que ocurra ya mañana 19 de abril para esta reinstalación de la sesión 766 que fue suspendida el pasado 24 de febrero. Esperemos a ver qué ocurre y cuáles son las acciones por parte de las bancadas y también por parte de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Doctor Salazar, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, Fausto, por esta entrevista, muy gentil. Una buena noche. Gracias, ha sido el doctor Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, hablando sobre esta nueva acción judicial en contra de los vocales del Consejo de Administración Legislativa. Ha dicho que Guadalupe Llori pide únicamente que se respete el orden jurídico y que que se respete también las acciones que se realizan por parte de la presidencia de la Asamblea Nacional. Mañana se podría reinstalar una de las sesiones que fue suspendida, pues de ahí se tomarán algunas decisiones sin duda trascendentes. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.